Mateo capítulo 5, versículo 8. Nos dice aquí la palabra: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros engrandecemos tu nombre por tu amor y misericordia que nos ha traído la sangre de Cristo para limpiar nuestros corazones. Concédenos por tu gracia vivir con un corazón limpio y resplandeciente, vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Prospera nuestro camino de piedad para ser conformados a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manténnos lavados y limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda mancha, Señor. Lávanos y enjuáganos en la sangre de Jesús. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Nosotros empezamos a ver algunos de los pecados prominentes que hacen que el corazón sea un corazón sucio a los ojos de Dios. Decíamos que la incredulidad es uno de esos pecados que ensucian el corazón. Segundo los Corintios 4:4, el apóstol enseña que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Respondíamos a la pregunta: ¿por qué la incredulidad hace del hombre un ser impuro? Primero que nada, decíamos, porque la incredulidad lleva al hombre a negar la existencia de Dios. Después de la caída, Cristo define a la raza humana diciendo que ella es una generación incrédula y perversa. La incredulidad hace del hombre un ser impuro en segundo lugar, porque la misma endurece el corazón. También decíamos que este pecado hace del hombre un ser impuro porque la incredulidad ciega los ojos del hombre y le impide reconocer su condición de impureza delante de Dios. En cuarto lugar, también decíamos que la incredulidad hace del hombre un ser impuro porque la incredulidad produce apostasía espiritual, aparta al hombre de Dios. Ahora, el segundo gran pecado que hace del hombre un ser impuro es la codicia de corazón. La palabra codicia describe ese deseo vehemente, ese afán desmedido por poseer lo que no nos pertenece, en el sentido negativo de la palabra. La codicia hace del ser humano un ser impuro porque ella es la raíz de la falta de contentamiento en el corazón del hombre. Adán y Eva perdieron su estado original por causa de la codicia, por ese deseo vehemente y ese afán desmedido por ser como Dios. Ellos codiciaron ser como Dios. No se contentaron con llevar la imagen y semejanza de Dios en lo que respecta a aquellos atributos comunicables del ser de Dios. Ellos aspiraron a ser igual a Dios. Quisieron ser como Dios, creyéndole así la promesa que le hacía la serpiente a Eva: seréis como Dios, le garantizó Satanás. Esta fue la promesa con la cual ellos vendieron su pureza,
o por la cual ellos vendieron su pureza. Coman del árbol prohibido y ustedes a partir de esa comida serán autosuficientes, serán omnipresentes, serán todopoderosos, vivirán sus vidas independientes de la voluntad y de los designios de su Creador. Ustedes serán Dios. Eso fue lo que le garantizó Satanás, y ellos codiciaron el ser igual a Dios, el ser Dios. Por esa razón, por querer ser como Dios, es que Adán y su descendencia declararon su independencia del Creador. Por la codicia de ser como Dios, es que el hombre sufre el espejismo de que es autosuficiente y por ende no necesita de su Creador. El hombre se ve a sí mismo muy poderoso y por ende no necesita de la ayuda de Dios. En su soberbia, los hombres y mujeres juegan a ser Dios, viviendo sus vidas sin las ataduras de Dios, libre de compromisos con Dios, libre de servirles a Dios, libre de ser sumisos al Creador. El hombre aspira a ser como Dios y sigue jugando a ser Dios. Quieren ser libres, soberanos y autosuficientes en todo. Y esa es una realidad que el hombre la experimenta desde que comienza a caminar sobre la faz de la tierra. No te necesito, es lo que le declara el hombre a Dios desde que comienza a gatear. Por eso el hombre es impuro por naturaleza, por vivir remotamente apartado de la sangre de Cristo, que es la fuente que purifica al hombre de todos sus pecados. Por eso, mis amados hermanos, la codicia hace del hombre un ser impuro. El hombre anhela, sueña y se imagina que podrá ser como Dios. Codiciar ese estado fue lo que determinó la caída de Adán y de Eva. Y el hombre continúa en ese derrotero de querer ser Dios. Y así el hombre vive queriendo ser Dios. En segundo lugar, la codicia hace del corazón del hombre una entidad impura, porque la codicia, mis amados hermanos, es la raíz de todo robo. Es la raíz de todo robo, grande o pequeño. Ahí se origina ese pecado. Según el diccionario, robar es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, por medio de la violencia o la intimidación o por medio de la fuerza. Esa actitud nace de la codicia, de esa pasión desmedida, de ese deseo desmedido por querer apropiarse de lo que le pertenece a otros. ¿Qué fue lo que llevó a Acán y a los suyos a la ruina? El robo. Como bien lo expresa Josué 20:21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y no se quedó ahí, dice, y tomé. ¿Le pertenecía ese lingote de oro? ¿Cuál fue la pasión que movió sus manos para tomar de ese fruto prohibido?
porque Dios le había prohibido, y él lo sabía muy bien, que recogieran de los despojos de la tierra que iban a conquistar o que estaban conquistando. Por eso, él concluyó diciendo: lo codicié y lo tomé. He aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La codicia, mis amados hermanos, es la fuente que produce todo robo, todo hurto, todos aquellos eventos pecaminosos que mueven los pies y las manos del hombre para apropiarse de lo que no le pertenece. Este pecado atrajo juicio sobre este hombre y su familia. Ahora, ¿qué es lo que revela en sí este pecado? Revela lo sucio que estaba el corazón de Acán. Y esa suciedad le trajo ruina a él, a su familia y a Israel. La impureza de corazón arruina, trae desgracia y maldición sobre quienes lo padecen. Por eso, mis amados hermanos, debemos de guardarnos y de cuidar el corazón de la codicia. Un periódico publicó la siguiente nota en días pasados. Dice: el adolescente Elín Daniel Sánchez de los Santos, con apenas 13 años de edad, fue asesinado a puñaladas al salir de su vivienda por dos hombres que les robaron su teléfono celular. Eso fue reciente aquí en el país. ¿Cuántos cada mes no aparecen en las estadísticas que fueron víctimas de robos, atracos y asaltos para arrebatarle un celular, una moto, cualquier bien que posean? Dice el mismo periódico: cada hora al menos 6 personas son víctimas en República Dominicana de las acciones del raterismo, el robo y los asaltos. Oiga bien, cada hora 6 personas. Entonces multiplique 6 por 24 horas. ¿Cuántos son? Y multiplique eso al año. ¿A cuánto asciende la estadística de raterismo, robo o asalto? ¿A cuánto asciende el volumen de los bienes hurtados, robados? Y estos son los que se cuentan en la población. ¿Y qué de aquellos que están en puestos que administran muchos recursos en el Estado? Hermanos, es ahí donde nace todo robo, todo hurto, todo atraco, todo asalto. Nace de la codicia. Por eso la codicia es la fuente que produce todo robo, que contamina el corazón del hombre. La codicia hace al corazón impuro porque ella es la raíz de donde procede todo acto de traición que el hombre comete contra el hombre. ¿Qué hizo que Judas traicionara a Cristo? ¿No fue el pecado de la codicia que había en su corazón? Mateo capítulo 26, versículo 15 nos da la respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que motivó o movió a Judas a traicionar a su maestro? Dice Judas
¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este hombre codiciaba la plata, tenía un deseo desmedido por la plata, quería plata y para conseguirla no se le apretaba el pecho con tal de obtener su objetivo. La traición es la falta que se comete cuando quebrantamos nuestra lealtad o fidelidad. Lealtad y fidelidad que le debemos a los demás por el hecho de haber empeñado nuestras palabras. Traición, dice un diccionario, es renegar con palabras o hechos el compromiso de lealtad que hemos hecho. Cuando confiamos en alguien y esta persona actúa contrario a lo esperado, ¿cómo se le llama eso? Traición. ¿Cómo se le denomina a alguien que ha traicionado la confianza que depositamos en él? ¿Cómo se le denomina? Traicionero. Tú eres un traicionero. ¿Cómo tú me hiciste eso? ¿Cómo fue posible que después de yo haberte dado mi confianza y dado tanto, tú me pagas con esa moneda? Amados hermanos, la traición hace del corazón un hombre impuro. Pero generalmente detrás de la traición está la codicia. Por codiciar es que la gente traiciona. Los principios, los valores, la confianza que se deposita en ellos. Absalón codiciaba ser rey en Israel. Y esa codicia de por llevar la corona le llevó a traicionar a su padre. Y amados hermanos, esa traición, nada más y nada menos que a su progenitor, fue pagada muy caro, porque sabemos cuál fue el final de la historia. Perdió su cabeza, le cortaron la cabeza. ¿Y cuál fue el filo que cortó esa cabeza? Su propio corazón traicionero. Traicionó la confianza de su padre, de su progenitor. Y eso trajo como consecuencia una desgracia para él, una desgracia para su familia, una desgracia para quien le cortó la cabeza, porque sabemos qué pasó con el que le cortó la cabeza a él. La traición es un pecado que acarrea nefastas consecuencias para quienes los padecen. Este hombre bebió del agua amarga que produce la traición en aquellos hombres y mujeres traicioneros de los valores, de los principios, de la confianza que se deposita en ellos. ¿En quién puede uno confiar más que en un hijo? Yo pregunto. Y es triste ver cuando los hijos se levantan contra los padres. Y esto tiene una advertencia para ustedes, niños y jóvenes. Traicionar a sus padres tiene consecuencias.
Traicionar la confianza de sus padres tiene consecuencias. Traicionar los valores y principios que sus padres le han inculcado, le han enseñado, con la esperanza de que ustedes se mantengan viviendo una vida recta y justa, piadosa, delante de Dios y delante de la familia, que se lo ha dado todo. Porque ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Traicionar eso tiene consecuencias dolorosas y tristes, no solamente para ustedes, sino también para sus seres queridos, que muchas veces tienen que beberse de esa agua envenenada, amarga, de la traición. Absalón codiciaba ser rey, y esa codicia le llevó a violar los principios más elementales de la convivencia humana. Le correspondía a Absalón, por el principio de la herencia, la corona. Le correspondía por el principio de la herencia. Él era el hijo mayor. El problema con él fue que se desesperó. Se fue por el camino equivocado. Su codicia lo engañó, lo traicionó, lo llevó a traicionar a su familia. ¿Y cómo terminó? Con su cabellera enredado en una salsa y su cabeza colgando en ella, porque ahí fueron y se la cortaron. Amados hermanos, la codicia hace que el corazón se torne impuro, hace del corazón una entidad impura a los ojos de Dios, porque lleva al hombre a ser codicioso. La codicia hace el corazón impuro porque ella es la raíz de todo asesinato. Todo asesinato nace de la codicia del corazón del hombre caído. Amados hermanos, ¿qué provocó que apedrearan a Nabot hasta la muerte? ¿No fue la codicia del rey Acab, quien al ver la hermosa viña que tenía Nabot empezó a codiciarla en su corazón? Ese hombre llegó a codiciar tanto esa viña que hasta se enfermó. Y su mujer le vio en la cara lo mal que estaba. Y le preguntó, ¿pero qué te pasa, hombre? Y él fue sincero. Le expresó la razón de su estado anímico, de su estado emocional y aún de su estado físico, porque se le veía en la cara lo mal que estaba. Estaba demacrado, ni dormía el hombre, ni comía el hombre, porque él quería esa viña, anhelaba esa viña. Él no podía dormir y vivir si no tenía esa viña. La codiciaba. Era un hombre con un corazón altamente codicioso. Estaba controlado por ese sentimiento de codicia. Y amados hermanos, la codicia de este individuo llevó a la mujer a armar una trama para finalmente arrebatarle a Nabot la viña. Y así lo hicieron. Finalmente esa viña cayó en manos de quien la codiciaba. Ahora la factura le llegó poco después. Porque este hombre sucio de corazón, junto con su mujer que era tan sucia como él, murieron de una manera espantosa.
A ella le profetizaron: los perros van a lamer tu sangre. Los perros se van a alimentar de ti. La codicia tiene un precio y se paga caro, muchas veces con la vida. Esta gente pagaron con su propia vida por haber sido presa del pecado de la codicia. Hubo gente que fue víctima del pecado de la codicia de este individuo. Amados hermanos, aquí a cuánto nos hemos afectado en sus intereses por nuestra codicia. ¿A cuánto nos hemos dañado por nuestra codicia? ¿A cuántos no le hemos negado un favor, un bien, por nuestra codicia? Porque pensamos con signo de peso. Tenemos nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, generalmente están hechas de signo de peso. Impreso en el papel de la codicia. Amados hermanos, ¿a cuánto no han asesinado por arrancarle la cartera? ¿A cuánto no han asesinado por arrancarle un celular, por arrancarle un bien que el codicioso entiende que él tiene la libertad para quitárselo, el derecho de arrancárselo, la potestad para arrebatársela? La codicia es un pecado horrible, que causa unos daños horribles. Las cárceles. Bueno, mire, leí una estadística en día pasado. En Estados Unidos hay 2.2 millones de personas en las cárceles. 2.2 millones de personas. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. 2 millones de gente presos. 2.2 millones, nada más en Estados Unidos. Ahora, si usted busca la raíz que llevó a esa gente a la cárcel, ¿con qué se va a topar? Principalmente con la codicia. Gente con un corazón sucio, plagado de codicia, le llevó a involucrarse en el mundo del narcotráfico y demás crímenes violatorios de los derechos ajenos. La codicia es un pecado horrible, hermanos, por las consecuencias que trae para la vida humana. La codicia hace el corazón impuro porque ella es la raíz que produce los fraudes en todos los campos. ¿Qué es lo que lleva a una gente a falsear una balanza? No es la codicia. El deseo de darle menos de lo que le toca. Recuerdo una vez que estaba comprando un camión de arena, 3 metros de arena específicamente. Yo no soy ingeniero, yo no sé de medidas ni cosas por el estilo. Cuando me llevan el camión, que el ingeniero lo ve, dice, pero óyeme, hay que son 2 metros de arena, ahí no hay 3 metros de arena. Y el camionero decía, no, ahí hay 3 metros. Y yo, compadre, no me discuta a mí, yo soy ingeniero, yo tengo 30 años construyendo, usted a mí no me va a engañar. Vamos a donde la ferretería. Cuando llegamos allá, donde el señor ferretero, el tipo se rió y me dice, oiga, o sea,
la razón que Él da, la hermosa razón que Él da para vender, o para poner 2 metros de arena en lugar de los 3 que le pagué. Compadre, ¿y si yo le doy a usted los 3 metros, de qué yo vivo? Esa fue su expresión, mis hermanos. Pero un señor, o sea, todo un comerciante, un tipo, o sea, con millones de pesos en una ferretería. O sea, él vivía de robarme a mí y a todo el que vaya a comprar a esa ferretería. Ese era su modus vivendum. Yo le miré a la cara y dice, pero tú eres un ladrón. Porque eso es robar. Yo te estoy pagando 3 metros de arena y tú me estás dando 2. Eso es un crimen lo que tú estás cometiendo. Usted es un ladrón. Devuélveme mi cuarto y usted se queda con su arena. Véndasela a otro. Y hermano, le pusimos la arena en el vehículo y fuimos y la vaciamos ya de nuevo. Usted me devuelve mi dinero, usted es un ladrón. Esa es la sociedad donde estamos viviendo. O sea, los pesos están diseñados para robar onzas. Los camiones están diseñados para robar metros. Y así engañan a la gente. Es algo triste, pero es una realidad. Ahora, eso revela el nivel de codicia y de corrompimiento moral que esa codicia genera en las personas, en todos los niveles sociales y en todos los estamentos de la vida comercial o de los negocios. El fraude nace de la codicia que domina y gobierna el corazón de mucha gente. Oiga, y esto es un pecado viejo. Note lo que pregunta aquí Amós 8:5. En los días de Amós. ¿Cuándo pasará el mes y falsearemos con engaño la balanza? Oiga, qué preguntita. ¿Quién estaba preguntando eso? ¿Quiénes hacen esta pregunta? Los comerciantes de los días de Amós. Vendían a la gente en pesos falsificados, arreglados, manipulados. Y eso es una tragedia, mis amados hermanos. Imagínense usted lo que hacen las bombas de gasolina, donde usted no tiene el control, ni puede ver con facilidad qué es lo exacto y lo preciso. No pueden manipular esos equipos para que eche menos de lo que le están usted pagando. Eso es horrible. Es algo penoso. Fraude es sinónimo de engaño, inexactitud consciente contra una persona o institución para obtener algún provecho, mientras que la otra parte es perjudicada, dice el diccionario. ¿Cuántas veces no hemos sido perjudicados? ¿Cuántas veces no hemos sido defraudados? Porque nos vendieron. Y tuvimos que pagar más de lo que realmente nos están dando. Porque nos engañaron. Nos dijeron que eran 3 libras y eran 2 libras y 3 cuartos. Se robaron una cuarta para ellos. Esa es una triste realidad, amados hermanos, que nuestra sociedad en el día de hoy está viviendo. Y el mundo completo está permeado por ese pecado que lleva al hombre a delinquir en contra del otro.
Si usted busca la raíz de los grandes conflictos que el hombre ha tenido, que la raza humana ha tenido, usted va a encontrar que la codicia es la raíz que produce esos males. ¿Qué llevó a Japón a invadir los pueblos vecinos? Su comercio necesitaba expandirse y para eso necesitaban los recursos de la materia prima que estaban en las naciones vecinas. Y en lugar de comprar, llegaron allí con la espada y el ejército a robar, a matar y a imponer la fuerza de la bayoneta para obtener los deseos codiciosos de sus corazones. ¿Qué llevó a Hitler a invadir a Europa? ¿No fue su codicia, su deseo desmedido de grandeza para hacer un imperio a fin de que la raza pura, aria, pudiera expandirse y limpiar el mundo de negritos? Hermano, la codicia, cuando lleguemos al cielo, veremos que ha sido una de las principales tretas que el diablo ha usado para traer ruina a este mundo. Más de 36 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si buscamos la raíz que provocó esas muertes, encontramos que la codicia de un hombre encarnado en un sistema movió los ejércitos de millones de hombres para crear la más grande conflagración que el mundo ha visto. La codicia ha matado, el orgullo ha matado a sus miles, pero la codicia ha matado a sus 10,000, mis amados hermanos. Es un pecado con el cual debemos de lidiar todos los días y ante el cual debemos de mantenernos siempre alerta, porque no estamos inmunes a ese pecado. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que un hombre, una mujer tiene un corazón impuro? Somos de un corazón impuro cuando abandonamos todos los pecados excepto uno o dos, a veces tres. Abandonamos el universo de pecados que normalmente nos caracterizan e identifican, pero nos reservamos en los secretos de nuestros corazones. Uno. Hay mucha gente que son como Jacob, que dejan ir a todos sus hijos, pero dejan a Benjamín en la casa. ¿Cuál es el Benjamín de tus pecados que tienes guardado allí, reservado en tu casa, que no lo ha dejado ir, que no lo ha despachado? Despachaste 11, pero queda Benjamín. Dejaste a Benjamín. No, este no. Porque con ese es que yo me entretengo. Con ese es que yo juego. Ese es el deleite de mis ojos. No lo podré dejar ir. Si se lo llevan, me muero. Porque de ese es, con ese es que yo me entretengo. No me lo pueden quitar. Ese no lo toque. Ese es intocable. Cuando abandonamos todos nuestros pecados, sobre todo aquellos pecados escandalosos, pero nos quedamos con uno, mis amados hermanos, podemos concluir que tenemos un corazón aún impuro. Cada pecado, por débil o pequeño que sea, tiene suficiente poder para ensuciar el alma completa, para ensuciar la mente completa, para ensuciar el cuerpo completo. No importa cuánto lo disminuya a tus ojos. Todo pecado, por grande que sea o por pequeño que sea, tiene suficiente poder para contaminar el alma.
Cada mentira, cada mirada lujuriosa, cada infidelidad, cada ausencia injustificada a los cultos de adoración a Dios matutino y vespertino, tiene suficiente poder para hacer de ti una criatura inmunda a los ojos de Dios, impura a los ojos de Dios. Tienen un corazón impuro aquellos que se recrean en el pecado y no experimentan ningún cargo de conciencia. No les remuerde, no le habla, no le dice nada a la conciencia cuando cometen una diablura. Es como si se tomaran un vaso de agua, les es indiferente. Quienes son hijos de Dios, aunque pecan, no se complacen en el pecado. Como bien lo expresa 1 de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ese es el problema. Si usted practica el pecado como su estilo de vida y a usted no le molesta eso, entonces usted no es un hijo de Dios. ¿Usted es un hijo de quién? Del diablo. Eso es lo que dice ahí. El hijo del diablo es el que peca y no tiene problema. Pablo decía de sí mismo, lo que odio, eso hago. Pablo odiaba pecar. Y el cristiano verdadero odia pecar. Peca, porque no es perfecto, pero cuando peca, odia ese acto. Repudia ese acto. Reprende ese acto. Por eso, y eso lo lleva a reconocer el pecado y a confesar su pecado delante de Dios con arrepentimiento y fe. Tienen un corazón impuro aquellos que se recrean en el pecado y no experimentan ningún tipo de remordimiento de conciencia. Pero también tienen un corazón impuro aquellos que deliberadamente procuran satisfacer los deseos de la carne y darle rienda suelta a sus pasiones. Hay un caso en la Biblia típico que revela esta realidad. Amnón, el hijo de David, nos da una buena expresión de lo que implica ser gobernado por ese tipo de pecado. Este hombre es obvio que era un hombre de un corazón impuro. Y mis amados hermanos, cuando dejamos que la impureza de la lascivia y la lujuria crezca y se alimente en nuestros corazones, desembocaremos donde desembocó Amnón. Vemos cómo el pecado de la lujuria provocó que Amnón le robara la virginidad a su hermana, pero también vemos que ese pecado le acarreó la muerte a quien lo cometió. Tiene consecuencias el pecado. Como bien dice la Biblia de América, andemos decentemente como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestido del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y la palabra lujuria significa pasión maligna. No provean para satisfacer las pasiones malignas del corazón. Esa es la idea. Esa palabra, proveer, es una palabra que es tomada del lenguaje de la familia. Los padres proveen para los hijos.
¿Qué proveen los padres para los hijos? Todo lo que ellos necesitan. Comida, casa, educación, salud. Ellos se ocupan de planificar para darle respuesta a las necesidades que tiene la familia. Eso hace un padre responsable. Ahora, en el contexto aquí de la lujuria, se nos llama a que no proveamos ningún tipo de bien que alimente la lujuria en nuestros corazones. No debemos de proyectar en nuestras mentes nada que sirva de alimento a la lujuria en nuestros corazones. Esa es la idea del pasaje bíblico. Cuando tenemos un corazón impuro, nunca tomaremos en serio las amenazas de Dios contra el pecado. La Biblia constantemente está lanzando truenos, centellas y rayos contra el pecado. ¿Y cuál es el propósito de esos truenos, centellas y rayos contra el pecado? Advertirnos para que no pequemos, alertarnos para que no pequemos, avisarnos de las consecuencias que tiene el pecado para que no pequemos. Para eso son los rayos. Y la centella, las amenazas de Dios contra el pecado. Pero a pesar de eso, mis amados hermanos, seguimos pecando. Seguimos pecando. A pesar del rayo, a pesar de la centella, a pesar del trueno, continuamos obrando mal, violando los mandamientos de la ley de Dios. Adán y Eva sabían que no debían comer del árbol prohibido. Y Dios hizo resonar en sus oídos claramente cuál era la consecuencia. Pero no hicieron caso. Le dieron para allá. Comieron del árbol prohibido. Caín sabía. Él sabía cuáles eran los requisitos de Dios para presentarle a Dios una ofrenda agradable al Señor. ¿Y qué pasó? No hizo caso. Le presentó una ofrenda medaganaria que no llenaba los requisitos de Dios para que fuese el Señor adorado mediante esa ofrenda. Le dio a Dios lo que le dio su gana llevar. Ese fue su problema. Ahora él sabía los requisitos. Sus padres lo habían enseñado por precepto y por ejemplo. Hermano, ¿y no es eso lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Y cómo se conducen ellos? Como a Caín. Conocen la verdad, pero cierran sus ojos a la verdad, porque en lugar de la verdad quieren hacer lo que no es la voluntad de Dios, lo que es su voluntad. Esa es la realidad de Adán ayer, de Caín ayer y de nosotros en el día de hoy. La razón de ello se debe a que tenemos corazones impuros. Amados hermanos, necesitamos una generación de hombres y mujeres con un corazón puro. Porque bienaventurados son los puros de corazón. Esa es la promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es un requisito, mis amados hermanos, para ver a Dios. Hay que tener un corazón puro. ¿Y cómo podemos obtener un corazón limpio, un corazón puro, capacitado para ver a Dios? Primero que nada,
se debe de reconocer que se posee un corazón puro, porque nacemos con un corazón impuro. Naciste con un corazón impuro y estarás impuro hasta que no vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe y confiese tu pecado al Señor. En arrepentimiento y en fe. Eso es básico, eso es fundamental. Es necesario. Sin ello nadie podrá obtener un corazón puro. ¿Cómo podemos obtener un corazón limpio, un corazón íntegro y puro delante de Dios? Reconociendo. Lo segundo después de reconocer, ¿qué es? Reconocer el pecado. ¿Qué más? Confesar el pecado. Y tercero, apartarse del pecado. Y lo cuarto, ¿qué es? Rendirle y consagrarle la vida a Cristo. Rendirle y consagrarle la vida a Cristo para que su sangre preciosa nos continúe lavando y limpiando todos los días hasta que lleguemos a la tumba. Porque hasta ese día deberemos mantener nuestras almas constantemente, llevándola a la fuente de agua de vida, donde el alma es lavada y limpiada de la terrible condición de la impureza, del pecado. Y amados hermanos, hay mucha gente que dicen, ¿y cómo yo podré mantenerme limpio? Dios se ocupará de mantenerlos limpios. El apóstol Pablo, cuando miraba dentro de sí mismo y veía su condición de impureza, porque aún él no estaba en el cielo, ¿cuál fue su conclusión en Filipenses 1:6? Él dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Eso es una promesa. El que comenzó la buena obra, la de limpiarnos, la de purificarnos, la de lavarnos del pecado, Él se mantendrá ocupado en esa tarea de lavamiento de nuestras almas. Desde el día de mi conversión, no ha habido un día en el cual yo no haya venido a la fuente para limpiarme del pecado. Y amados hermanos, estoy seguro que en cada casa donde viven ustedes hay un lugar llamado baño, ¿sí o no? En toda casa, por humilde que sea, hay un lugar llamado baño. ¿Para qué? De adorno, de lujo. Puede que en su casa falte una vajilla, de esa vajilla de porcelanato, de porcelanas, puede que falte eso. Ahora, un baño, desde que la construyeron, la casa donde usted vive, la construyeron con un baño adentro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué hicieron ese baño? Porque mientras usted esté vivo tiene que bañarse. ¿Usted ha visto un baño en el cementerio? No, ahí no hay baño. Hay un baño adelante para los que sirven. Para los que están enterrados no hay un solo baño. Usted nunca ha visto un muerto en el baño. ¿De dónde tú vienes, muchacho? No, yo estaba dando un baño. Nunca usted ha visto eso, mis hermanos.
En el baño, allí no se necesita un baño, porque la gente no se baña. Los que están enterrados ahí no se bañan. Usted necesita un baño mientras esté aquí en la tierra. Pero el día que usted salga de este mundo, se acabó. Amados hermanos, la sangre de Cristo sigue estando ahí en el baño de la gracia de Dios para que nos lavemos todo el tiempo en Él. Y ojalá y usted sea tan fiel en bañarse en ese baño como se baña fielmente todos los días antes de irse a la cama o al levantarse de la cama. Hay muchos que se bañan cuando se van a acostar y otros que se bañan cuando se levantan de la cama. Yo soy de los primeros. Yo me baño antes de irme a la cama, no puedo acostarme. Es rara vez, bueno, nada más que no haya agua, ¿verdad? Porque si no hay agua está bien, pero si hay agua, no, yo tengo que bañarme antes de ir a la cama. Primero porque quiero estar limpio para acostarme y segundo porque está la frescura, hermano. Es bueno acostarse cuando usted está limpio, usted se siente limpio, se siente fresco, se siente relajado también, porque el agua relaja el cuerpo. Y usted se siente en forma para usted descansar y dormir. Quiera Dios que usted pueda también, con la misma seriedad, diligencia y prontitud con que va al baño físico para darse un baño, una ducha, que también usted de la misma manera sea diligente y responsable para ir a la ducha cada vez que usted comete un pecado, que su conciencia lo registre y lo acusa. No se quede con él embuchado, confiéselo. Vaya delante del Señor y diga: Señor, reconozco que he pecado. Señor, reconozco que he transgredido tu ley. Reconozco que soy culpable. Lávame, límpiame, purifícame. ¿Y qué promete Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para lavarnos y limpiarnos, dice ahí, de toda maldad. No de alguna, de toda maldad, de la especie que sea. Él tiene todo poder para lavarnos y limpiarnos. Que Dios nos dé esa gracia, amados hermanos, de estar y vivir limpios por fuera y limpios por dentro para la gloria de Dios. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra que en esta hora hemos traído a este lugar. Te rogamos que tú traigas una profunda, real y verdadera purificación en nuestros corazones y conciencia de toda obra muerta, de toda mancha creada por el pecado que cometemos, Señor, con estos pecados llamados incredulidad y la hipocresía, la codicia, Señor. Perdona toda codicia en nosotros, perdona toda incredulidad en nosotros. Llénanos, oh Padre, de la sangre de Cristo y lávanos de toda ella. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. 5. Mateo capítulo 5. Versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Nos dice aquí la palabra: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros engrandecemos tu nombre por tu amor y misericordia que nos ha traído la sangre de Cristo para limpiar nuestros corazones. Concédenos por tu gracia vivir con un corazón limpio y resplandeciente, vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Prospera nuestro camino de piedad para ser conformados a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manténnos lavados y limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda mancha, Señor. Lávanos y enjuáganos en la sangre de Jesús. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén.
nosotros empezamos a ver algunos de los pecados prominentes que hacen que el corazón sea un corazón sucio a los ojos de Dios. Decíamos que la incredulidad es uno de esos pecados que ensucian el corazón. Segundo los Corintios 4:4, el apóstol enseña que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Respondíamos a la pregunta, ¿por qué la incredulidad hace del hombre un ser impuro? Primero que nada, decíamos, porque la incredulidad lleva al hombre a negar la existencia de Dios. Después de la caída, Cristo define a la raza humana diciendo que ella es una generación incrédula y perversa. La incredulidad hace del hombre un ser impuro en segundo lugar, porque la misma endurece el corazón. También decíamos que este pecado hace del hombre un ser impuro, porque la incredulidad ciega los ojos del hombre y le impide reconocer su condición de impureza delante de Dios. En cuarto lugar, también decíamos que la incredulidad hace del hombre un ser impuro, porque la incredulidad produce apostasía espiritual, aparta al hombre de Dios. Ahora, el segundo gran pecado que hace del hombre un ser impuro es la codicia de corazón. La palabra codicia describe ese deseo vehemente, ese afán desmedido por poseer lo que no nos pertenece, en el sentido negativo de la palabra. La codicia hace del ser humano un ser impuro porque ella es la raíz de la falta de contentamiento en el corazón del hombre. Adán y Eva perdieron su estado original por causa de la codicia, por ese deseo vehemente y ese afán desmedido por ser como Dios. Ellos codiciaron ser como Dios. No se contentaron con llevar la imagen y semejanza de Dios en lo que respecta a aquellos atributos comunicables del ser de Dios. Ellos aspiraron a ser igual a Dios. Quisieron ser como Dios, creyéndole así la promesa que le hacía la serpiente a Eva: seréis como Dios, le garantizó Satanás. Esta fue la promesa con la cual ellos vendieron su pureza, o por la cual ellos vendieron su pureza. Coman del árbol prohibido y ustedes a partir de esa comida serán autosuficientes, serán omnipresentes, serán todopoderosos, vivirán sus vidas independientes de la voluntad y de los designios de su Creador. Ustedes serán Dios. Eso fue lo que le garantizó Satanás, y ellos codiciaron el ser igual a Dios, el ser Dios. Por esa razón, por querer ser como Dios, es que Adán y su descendencia declararon su independencia del Creador. Por la codicia de ser como Dios, es que el hombre sufre el espejismo de que es autosuficiente y por ende no necesita de su Creador. El hombre se ve a sí mismo
muy poderoso y por ende no necesita de la ayuda de Dios. En su soberbia, los hombres y mujeres juegan a ser Dios, viviendo sus vidas sin las ataduras de Dios, libre de compromisos con Dios, libre de servirles a Dios, libre de ser sumisos al Creador. El hombre aspira a ser como Dios y sigue jugando a ser Dios. Quieren ser libres, soberanos y autosuficientes en todo. Y esa es una realidad que el hombre la experimenta desde que comienza a caminar sobre la faz de la tierra. No te necesito, es lo que le declara el hombre a Dios desde que comienza a gatear. Por eso el hombre es impuro por naturaleza, por vivir remotamente apartado de la sangre de Cristo, que es la fuente que purifica al hombre de todos sus pecados. Por eso, mis amados hermanos, la codicia hace del hombre un ser impuro. El hombre anhela, sueña y se imagina que podrá ser como Dios. Codiciar ese estado fue lo que determinó la caída de Adán y de Eva. Y el hombre continúa en ese derrotero de querer ser Dios. Y así el hombre vive queriendo ser Dios. En segundo lugar, la codicia hace del corazón del hombre una entidad impura, porque la codicia, mis amados hermanos, es la raíz de todo robo. Es la raíz de todo robo, grande o pequeño. Ahí se origina ese pecado. Según el diccionario, robar es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, por medio de la violencia o la intimidación o por medio de la fuerza. Esa actitud nace de la codicia, de esa pasión desmedida, de ese deseo desmedido por querer apropiarse de lo que le pertenece a otros. ¿Qué fue lo que llevó a Acán y a los suyos a la ruina? El robo. Como bien lo expresa Josué 20:21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y no se quedó ahí, dice, y tomé. ¿Le pertenecía ese lingote de oro? ¿Cuál fue la pasión que movió sus manos para tomar de ese fruto prohibido? Porque Dios le había prohibido y él lo sabía muy bien, que recogieran de los despojos de la tierra que iban a conquistar o que estaban conquistando. Por eso, él concluyó diciendo: lo codicié y lo tomé. He aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La codicia, mis amados hermanos, es la fuente que produce todo robo, todo hurto, todos aquellos eventos pecaminosos que mueven los pies y las manos del hombre para apropiarse de lo que no le pertenece. Este pecado atrajo juicio sobre este hombre y su familia.
Ahora, ¿qué es lo que revela en sí este pecado? Revela lo sucio que estaba el corazón de Acán. Y esa suciedad le trajo ruina a él, a su familia y a Israel. La impureza de corazón arruina, trae desgracia y maldición sobre quienes lo padecen. Por eso, mis amados hermanos, debemos de guardarnos y de cuidar el corazón de la codicia. Un periódico publicó la siguiente nota en días pasados. Dice, el adolescente Elín Daniel Sánchez de los Santos, con apenas 13 años de edad, fue asesinado a puñaladas al salir de su vivienda por dos hombres que le robaron su teléfono celular. Eso fue reciente aquí en el país. ¿Cuántos cada mes no aparecen en las estadísticas que fueron víctimas de robos, atracos y asaltos para arrebatarle un celular, una moto, cualquier bien que posean? Dice el mismo periódico, cada hora al menos 6 personas son víctimas en República Dominicana de las acciones del raterismo, el robo y los asaltos. Oiga bien, cada hora 6 personas. Entonces multiplique 6 por 24 horas. ¿Cuántos son? Y multiplique eso al año. ¿A cuánto asciende la estadística de raterismo, robo o asalto? ¿A cuánto asciende el volumen de los bienes hurtados, robados? Y estos son los que se cuentan en la población. ¿Y qué de aquellos que están en puestos que administran muchos recursos en el Estado? Hermanos, es ahí donde nace todo robo, todo hurto, todo atraco, todo asalto. Nace de la codicia. Por eso la codicia es la fuente que produce todo robo, que contamina el corazón del hombre. La codicia hace al corazón impuro porque ella es la raíz de donde procede todo acto de traición que el hombre comete contra el hombre. ¿Qué hizo que Judas traicionara a Cristo? ¿No fue el pecado de la codicia que había en su corazón? Mateo capítulo 26, versículo 15 nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que motivó o movió a Judas a traicionar a su maestro? Dice Judas, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este hombre codiciaba la plata, tenía un deseo desmedido por la plata, quería plata y para conseguirla no se le apretaba el pecho con tal de obtener su objetivo. La traición es la falta que se comete cuando quebrantamos nuestra lealtad o fidelidad. Lealtad y fidelidad que le debemos a los demás por el hecho de haber empeñado nuestras palabras. Traición, dice un diccionario, es renegar con palabras o hechos el compromiso de lealtad que hemos hecho.
Cuando confiamos en alguien y esta persona actúa contrario a lo esperado, ¿cómo se le llama eso? Traición. ¿Cómo se le denomina a alguien que ha traicionado la confianza que depositamos en él? ¿Cómo se le denomina? Traicionero. Tú eres un traicionero. ¿Cómo tú me hiciste eso? ¿Cómo fue posible que después de yo haberte dado mi confianza y dado tanto, tú me pagas con esa moneda? Amados hermanos, la traición hace del corazón un hombre impuro. Pero generalmente detrás de la traición está la codicia. Por codiciar es que la gente traiciona los principios, los valores, la confianza que se deposita en ellos. Absalón codiciaba ser rey en Israel. Y esa codicia de por llevar la corona le llevó a traicionar a su padre. Y amados hermanos, esa traición, nada más y nada menos que a su progenitor, fue pagada muy caro, porque sabemos cuál fue el final de la historia. Perdió su cabeza, le cortaron la cabeza. ¿Y cuál fue el filo que cortó esa cabeza? Su propio corazón traicionero. Traicionó la confianza de su padre, de su progenitor. Y eso trajo como consecuencia una desgracia para él, una desgracia para su familia, una desgracia para quien le cortó la cabeza, porque sabemos qué pasó con el que le cortó la cabeza a él. La traición es un pecado que acarrea nefastas consecuencias para quienes los padecen. Este hombre bebió del agua amarga que produce la traición en aquellos hombres y mujeres traicioneros de los valores, de los principios, de la confianza que se deposita en ellos. ¿En quién puede uno confiar más que en un hijo? Yo pregunto. Y es triste ver cuando los hijos se levantan contra los padres. Y esto tiene una advertencia para ustedes, niños y jóvenes. Traicionar a sus padres tiene consecuencias. Traicionar la confianza de sus padres tiene consecuencias. Traicionar los valores y principios que sus padres le han inculcado, le han enseñado, con la esperanza de que ustedes se mantengan viviendo una vida recta y justa, piadosa, delante de Dios y delante de la familia, que se lo ha dado todo. Porque ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Traicionar eso tiene consecuencias dolorosas y tristes, no solamente para ustedes, sino también para sus seres queridos, que muchas veces tienen que beberse de esa agua envenenada, amarga, de la traición. Absalón codiciaba ser rey, y esa codicia le llevó a violar los principios más elementales de la convivencia humana. Le correspondía a Absalón,
por el principio de la herencia, la corona. Le correspondía por el principio de la herencia. Él era el hijo mayor. El problema con él fue que se desesperó. Se fue por el camino equivocado. Su codicia lo engañó, lo traicionó, lo llevó a traicionar a su familia. ¿Y cómo terminó? Con su cabellera enredado en una salsa y su cabeza colgando en ella, porque ahí fueron y se la cortaron. Amados hermanos, la codicia hace que el corazón se torne impuro. Hace del corazón una entidad impura a los ojos de Dios. Porque lleva al hombre a ser codicioso. La codicia hace el corazón impuro porque ella es la raíz de todo asesinato. Todo asesinato nace de la codicia del corazón del hombre caído. Amados hermanos, ¿qué provocó que apedrearan a Nabot hasta la muerte? ¿No fue la codicia del rey Acab, quien al ver la hermosa viña que tenía Nabot empezó a codiciarla en su corazón? Ese hombre llegó a codiciar tanto esa viña que hasta se enfermó. Y su mujer le vio en la cara lo mal que estaba. Y le preguntó, ¿pero qué te pasa, hombre? Y él fue sincero. Le expresó la razón de su estado anímico, de su estado emocional y aún de su estado físico, porque se le veía en la cara lo mal que estaba. Estaba demacrado, ni dormía el hombre, ni comía el hombre, porque él quería esa viña, anhelaba esa viña, él no podía dormir y vivir si no tenía esa viña, la codiciaba. Era un hombre con un corazón altamente codicioso. Estaba controlado por ese sentimiento de codicia. Y amados hermanos, la codicia de este individuo llevó a la mujer a armar una trama para finalmente arrebatarle a Nabot la viña. Y así lo hicieron. Finalmente esa viña cayó en manos de quien la codiciaba. Ahora la factura le llegó poco después. Porque este hombre sucio de corazón, junto con su mujer que era tan sucia como él, murieron de una manera espantosa. A ella le profetizaron: los perros van a lamer tu sangre. Los perros se van a alimentar de ti. La codicia tiene un precio y se paga caro, muchas veces con la vida. Esta gente pagaron con su propia vida por haber sido presa del pecado de la codicia. Hubo gente que fue víctima del pecado de la codicia de este individuo. Amados hermanos, aquí a cuánto no hemos afectado en sus intereses por nuestra codicia. A cuánto no hemos dañado por nuestra codicia. ¿A cuántos no le hemos negado un favor, un bien, por nuestra codicia? Porque pensamos con signo de peso. Tenemos nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, generalmente están hechas de signo de peso.
impreso en el papel de la codicia. Amados hermanos, ¿a cuánto no han asesinado por arrancarle la cartera? ¿A cuánto no han asesinado por arrancarle un celular, por arrancarle un bien? Que el codicioso entiende que él tiene la libertad para quitárselo, el derecho de arrancárselo, la potestad para arrebatársela. La codicia es un pecado horrible, que causa unos daños horribles. Las cárceles. Bueno, mire, leían una estadística en día pasado. En Estados Unidos hay 2.2 millones de personas en las cárceles. 2.2 millones de personas. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. 2 millones de gente presos. 2.2 millones, nada más en Estados Unidos. Ahora, si usted busca la raíz que llevó a esa gente a la cárcel, ¿con qué se va a topar? Principalmente, con la codicia. Gente con un corazón sucio, plagado de codicia, le llevó a involucrarse en el mundo del narcotráfico y demás crímenes, violatorio de los derechos ajenos. La codicia es un pecado horrible, hermanos, por las consecuencias que trae para la vida humana. La codicia hace el corazón impuro porque ella es la raíz que produce los fraudes en todos los campos. ¿Qué es lo que lleva a una gente a falsear una balanza? No es la codicia. El deseo de darle menos de lo que le toca. Recuerdo una vez que estaba comprando un camión de arena, 3 metros de arena específicamente. Yo no soy ingeniero, yo no sé de medida ni cosas por el estilo. Cuando me llevan el camión, que el ingeniero lo ve, dice, pero óyeme, hay que son 2 metros de arena. Ahí no hay 3 metros de arena. Y el camionero decía, no, ahí hay 3 metros. Y yo, compadre, no me discuta a mí, yo soy ingeniero. Yo tengo 30 años construyendo. Usted a mí no me va a engañar. Vamos a donde la ferretería. Cuando llegamos allá, donde el señor ferretero, el tipo se rió y me dice, oiga, o sea, la razón que él da, la hermosa razón que él da para vender, para poner 2 metros de arena en lugar de los 3 que le pagué. Compadre, ¿y si yo le doy a usted los 3 metros, de qué yo vivo? Esa fue su expresión, mis hermanos. Pero un señor, o sea, todo un comerciante, un tipo, o sea, con millones de pesos en una ferretería. O sea, él vivía de robarme a mí y a todo el que vaya a comprar a esa ferretería. Ese era su modus vivendum. Yo le miré a la cara y dije, pero tú eres un ladrón. Porque eso es robar. Yo te estoy pagando 3 metros de arena y tú me estás dando 2. Eso es un crimen lo que tú estás cometiendo. Usted es un ladrón. Devuélveme mi cuarto y usted se queda con su arena. Véndasela a otro. Y hermano, le pusimos la arena en el vehículo y fuimos la vaciamos ya de nuevo. Usted me devuelve mi dinero, usted es un ladrón. Esa es la sociedad donde estamos viviendo.
O sea, los pesos están diseñados para robar onzas. Los camiones están diseñados para robar metros. Y así engañan a la gente. Es algo triste, pero es una realidad. Ahora, eso revela el nivel de codicia y de corrompimiento moral que esa codicia genera en las personas, en todos los niveles sociales y en todos los estamentos de la vida comercial o de los negocios. El fraude nace de la codicia que domina y gobierna el corazón de mucha gente. Oiga, y esto es un pecado viejo. Note lo que pregunta aquí Amós 8:5. En los días de Amós, ¿cuándo pasará el mes y falsearemos con engaño la balanza? Oiga, qué preguntita. ¿Quién estaba preguntando eso? ¿Quiénes hacen esta pregunta? Los comerciantes de los días de Amós. Vendían a la gente en pesos falsificados, arreglados, manipulados. Y eso es una tragedia, mis amados hermanos. Imagínense usted lo que hacen las bombas de gasolina, donde usted no tiene el control, ni puede ver con facilidad qué es lo exacto y lo preciso. No pueden manipular esos equipos para que eche menos de lo que le están usted pagando. Eso es horrible. Es algo penoso. Fraude es sinónimo de engaño, inexactitud consciente contra una persona o institución para obtener algún provecho, mientras que la otra parte es perjudicada, dice el diccionario. ¿Cuántas veces no hemos sido perjudicados? ¿Cuántas veces no hemos sido defraudados porque nos vendieron? Y tuvimos que pagar más de lo que realmente nos están dando, porque nos engañaron. Nos dijeron que eran 3 libras y eran 2 libras y 3 cuartos. Se robaron una cuarta para ellos. Esa es una triste realidad, amados hermanos, que nuestra sociedad en el día de hoy está viviendo. Y el mundo completo está permeado por ese pecado que lleva al hombre a delinquir en contra del otro. Si usted busca la raíz de los grandes conflictos que el hombre ha tenido, que la raza humana ha tenido, usted va a encontrar que la codicia es la raíz que produce esos males. ¿Qué llevó a Japón a invadir los pueblos vecinos? Su comercio necesitaba expandirse. Y para eso necesitaban los recursos de la materia prima que estaban en las naciones vecinas. Y en lugar de comprar, llegaron allí con la espada y el ejército a robar, a matar y a imponer la fuerza de la bayoneta para obtener los deseos codiciosos de sus corazones. ¿Qué llevó a Hitler a invadir a Europa? ¿No fue su codicia, su deseo desmedido de grandeza para hacer un imperio a fin de que la raza pura, aria, pudiera expandirse y limpiar el mundo de negritos?
Hermano, la codicia, cuando lleguemos al cielo, veremos que ha sido una de las principales tretas que el diablo ha usado para traer ruina a este mundo. Más de 36 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si buscamos la raíz que provocó esas muertes, encontramos que la codicia de un hombre encarnado en un sistema movió los ejércitos de millones de hombres para crear la más grande conflagración que el mundo ha visto. La codicia ha matado, el orgullo ha matado a sus miles, pero la codicia ha matado a sus 10,000, mis amados hermanos. Es un pecado con el cual debemos de lidiar todos los días y ante el cual debemos de mantenernos siempre alerta, porque no estamos inmunes a ese pecado. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que un hombre, una mujer tiene un corazón impuro? Somos de un corazón impuro cuando abandonamos todos los pecados excepto uno o dos, a veces tres. Abandonamos el universo de pecados que normalmente nos caracterizan e identifican, pero nos reservamos en los secretos de nuestros corazones. Uno. Hay mucha gente que son como Jacob, que dejan ir a todos sus hijos, pero dejan a Benjamín en la casa. ¿Cuál es el Benjamín de tus pecados que tienes guardado allí, reservado en tu casa? Que no lo ha dejado ir, que no lo ha despachado. Despachaste 11, pero queda Benjamín. Dejaste a Benjamín, no, este no. Porque con ese es que yo me entretengo, con ese es que yo juego, ese es el deleite de mis ojos, no lo podré dejar ir. Si se lo llevan me muero, porque de ese es, con ese es que yo me entretengo, no me lo pueden quitar, ese no lo toque, ese es intocable. Cuando abandonamos todos nuestros pecados, sobre todo aquellos pecados escandalosos, pero nos quedamos con uno, mis amados hermanos, podemos concluir que tenemos un corazón aún impuro. Cada pecado, por débil o pequeño que sea, tiene suficiente poder para ensuciar el alma completa, para ensuciar la mente completa, para ensuciar el cuerpo completo. No importa cuánto lo disminuya a tus ojos. Todo pecado, por grande que sea o por pequeño que sea, tiene suficiente poder para contaminar el alma. Cada mentira, cada mirada lujuriosa, cada infidelidad, cada ausencia injustificada a los cultos de adoración a Dios matutino y vespertino, tiene suficiente poder para hacer de ti una criatura inmunda a los ojos de Dios, impura a los ojos de Dios. Tienen un corazón impuro aquellos que se recrean en el pecado y no experimentan ningún cargo de conciencia. No les remuerde, no le habla, no le dice nada a la conciencia cuando cometen una diablura. Es como si se tomaran un vaso de agua, les es indiferente. Quienes son hijos de Dios, aunque pecan, no se complacen en el pecado. Como bien lo expresa 1 de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ese es el problema. Si usted practica el pecado como su estilo de vida y a usted no le molesta eso, entonces usted no es hijo de Dios, usted es un hijo de ¿quién? Del diablo, eso es lo que dice ahí. El hijo del diablo es el que peca y no tiene problema. Pablo decía de sí mismo, lo que odio, eso hago. Pablo odiaba pecar.
Y el cristiano verdadero odia pecar. Peca, porque no es perfecto, pero cuando peca, odia ese acto. Repudia ese acto. Reprende ese acto. Por eso, y eso lo lleva a reconocer el pecado y a confesar su pecado delante de Dios con arrepentimiento y fe. Tienen un corazón impuro aquellos que se recrean en el pecado y no experimentan ningún tipo de remordimiento de conciencia. Pero también tienen un corazón impuro aquellos que deliberadamente procuran satisfacer los deseos de la carne y darle rienda suelta a sus pasiones. Hay un caso en la Biblia típico que revela esta realidad: Amnón. Amnón, el hijo de David, nos da una buena expresión de lo que implica ser gobernado por ese tipo de pecado. Este hombre es obvio que era un hombre de un corazón impuro. Y mis amados hermanos, cuando dejamos que la impureza de la lascivia y la lujuria crezca y se alimente en nuestros corazones, desembocaremos donde desembocó Amnón. Vemos cómo el pecado de la lujuria provocó que Amnón le robara la virginidad a su hermana, pero también vemos que ese pecado le acarreó la muerte a quien lo cometió. Tiene consecuencias el pecado. Como bien dice la Biblia de las Américas, andemos decentemente como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestido del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y la palabra lujuria significa pasión maligna. No provean para satisfacer las pasiones malignas del corazón. Esa es la idea. Esa palabra, proveer, es una palabra que es tomada del lenguaje de la familia. Los padres proveen para los hijos. ¿Qué proveen los padres para los hijos? Todo lo que ellos necesitan: comida, casa, educación, salud. Ellos se ocupan de planificar para darle respuesta a las necesidades que tiene la familia. Eso hace un padre responsable. Ahora, en el contexto aquí de la lujuria, se nos llama a que no proveamos ningún tipo de bien que alimente la lujuria en nuestros corazones. No debemos de proyectar en nuestras mentes nada que sirva de alimento a la lujuria en nuestros corazones. Esa es la idea del pasaje bíblico. Cuando tenemos un corazón impuro, nunca tomaremos en serio las amenazas de Dios contra el pecado. La Biblia constantemente está lanzando truenos, centellas y rayos contra el pecado. ¿Y cuál es el propósito de esos truenos, centellas y rayos contra el pecado? Advertirnos para que no pequemos, alertarnos para que no pequemos,
avisarnos de las consecuencias que tiene el pecado para que no pequemos. Para eso son los rayos y la centella, las amenazas de Dios contra el pecado. Pero a pesar de eso, mis amados hermanos, seguimos pecando. Seguimos pecando. A pesar del rayo, a pesar de la centella, a pesar del trueno, continuamos obrando mal, violando los mandamientos de la ley de Dios. Adán y Eva sabían que no debían comer del árbol prohibido. Y Dios hizo resonar en sus oídos claramente cuál era la consecuencia. Pero no hicieron caso. Le dieron para allá. Comieron del árbol prohibido. Caín sabía. Él sabía cuáles eran los requisitos de Dios para presentarle a Dios una ofrenda agradable al Señor. ¿Y qué pasó? No hizo caso. Le presentó una ofrenda medaganaria que no llenaba los requisitos de Dios para que fuese el Señor adorado mediante esa ofrenda. Le dio a Dios lo que le dio su gana llevar. Ese fue su problema. Ahora él sabía los requisitos. Sus padres lo habían enseñado por precepto y por ejemplo. Hermano, ¿y no es eso lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Y cómo se conducen ellos? Como a Caín. Conocen la verdad, pero cierran sus ojos a la verdad, porque en lugar de la verdad quieren hacer lo que no es la voluntad de Dios, lo que es su voluntad. Esa es la realidad de Adán ayer, de Caín ayer y de nosotros en el día de hoy. La razón de ello se debe a que tenemos corazones impuros. Amados hermanos, necesitamos una generación de hombres y mujeres con un corazón puro. Porque bienaventurados son los puros de corazón. Esa es la promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es un requisito, mis amados hermanos, para ver a Dios. Hay que tener un corazón puro. ¿Y cómo podemos obtener un corazón limpio, un corazón puro, capacitado para ver a Dios? Primero que nada, se debe de reconocer que se posee un corazón puro, porque nacemos con un corazón impuro. Naciste con un corazón impuro y estarás impuro hasta que no vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe y confiese tu pecado al Señor. En arrepentimiento y en fe. Eso es básico, eso es fundamental. Es necesario. Sin ello nadie podrá obtener un corazón puro. ¿Cómo podemos obtener un corazón limpio, un corazón íntegro y puro delante de Dios? Reconociendo. Lo segundo después de reconocer, ¿qué es? Reconocer el pecado. ¿Qué más? Confesar el pecado. Y tercero, apartarse del pecado. Y lo cuarto, ¿qué es? Rendirle y consagrarle la vida a Cristo. Rendirle y consagrarle la vida a Cristo para que su sangre preciosa nos continúe lavando y limpiando todos los días hasta que lleguemos a la tumba.
porque hasta ese día deberemos mantener nuestras almas constantemente, llevándola a la fuente de agua de vida, donde el alma es lavada y limpiada de la terrible condición de la impureza, del pecado. Y amados hermanos, hay mucha gente que dicen, ¿y cómo yo podré mantenerme limpio? Dios se ocupará de mantenerlos limpios. El apóstol Pablo, cuando miraba dentro de sí mismo y veía su condición de impureza, porque aún él no estaba en el cielo, ¿cuál fue su conclusión en Filipenses 1:6? Él dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Eso es una promesa. El que comenzó la buena obra, la de limpiarnos, la de purificarnos, la de lavarnos del pecado, Él se mantendrá ocupado en esa tarea de lavamiento de nuestras almas. Desde el día de mi conversión, no ha habido un día en el cual yo no haya venido a la fuente para limpiarme del pecado. Y amados hermanos, estoy seguro que en cada casa donde viven ustedes hay un lugar llamado baño, ¿sí o no? En toda casa, por humilde que sea, hay un lugar llamado baño. ¿Para qué? De adorno, de lujo. Puede que en su casa falte una vajilla, de esa vajilla de porcelanato, de porcelanas, puede que falte eso. Ahora, un baño, desde que la construyeron, la casa donde usted vive, la construyeron con un baño adentro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué hicieron ese baño? Porque mientras usted esté vivo tiene que bañarse. ¿Usted ha visto un baño en el cementerio? No, ahí no hay baño. Hay un baño adelante para los que sirven. Para los que están enterrados no hay un solo baño. Usted nunca ha visto un muerto en el baño. ¿De dónde tú vienes, muchacho? No, yo estaba dando un baño. Nunca usted ha visto eso, mis hermanos. En el baño, allí no se necesita un baño, porque la gente no se baña. Los que están enterrados ahí no se bañan. Usted necesita un baño mientras esté aquí en la tierra. Pero el día que usted salga de este mundo, se acabó. Amados hermanos, la sangre de Cristo sigue estando ahí en el baño de la gracia de Dios para que nos lavemos todo el tiempo en Él. Y ojalá y usted sea tan fiel en bañarse en ese baño como se baña fielmente todos los días antes de irse a la cama o al levantarse de la cama. Hay muchos que se bañan cuando se van a acostar y otros que se bañan cuando se levantan de la cama. Yo soy de los primeros. Yo me baño antes de irme a la cama, no puedo acostarme. Es rara vez, bueno, nada más que no haya agua, ¿verdad? Porque si no hay agua está bien, pero si hay agua, no, yo tengo que bañarme antes de ir a la cama. Primero porque quiero estar limpio para acostarme, y segundo porque está la frescura, hermano. Es bueno acostarse cuando usted está limpio, usted se siente limpio, se siente fresco, se siente relajado también, porque el agua relaja el cuerpo. Y usted se siente en forma para usted descansar y dormir. Quiera Dios que usted pueda también, con la misma seriedad, diligencia y prontitud con que va al baño físico para darse un baño, una ducha,
que también usted de la misma manera sea diligente y responsable para ir a la ducha cada vez que usted comete un pecado, que su conciencia lo registre y lo acuse. No se quede con él embuchado, confiéselo. Vaya delante del Señor y diga: Señor, reconozco que he pecado. Señor, reconozco que he transgredido tu ley. Reconozco que soy culpable. Lávame, límpiame, purifícame. ¿Y qué promete Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para lavarnos y limpiarnos, dice ahí, de toda maldad. No de alguna, de toda maldad, de la especie que sea. Él tiene todo poder para lavarnos y limpiarnos. Que Dios nos dé esa gracia, amados hermanos, de estar y vivir limpios por fuera y limpios por dentro para la gloria de Dios. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra que en esta hora hemos traído a este lugar. Te rogamos que tú traigas una profunda, real y verdadera purificación en nuestros corazones y conciencia de toda obra muerta, de toda mancha creada por el pecado que cometemos, Señor, con estos pecados llamados incredulidad y la hipocresía, la codicia, Señor. Perdona toda codicia en nosotros, perdona toda incredulidad en nosotros. Llénanos, oh Padre, de la sangre de Cristo y lávanos de toda ella. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.